Udaletik herrira programarako jakin dizuen zer etxen gauzen azaldukutaz bost proiektu. Lehenengokoa Arene auzoko rotonda barrize. Rotonda horretara ailegetan di 3 kale. Bestik Ebaso, Nafarroa eta betiko kaminoa Gerniketek Amoribetara dauena. Rotonda horrek emoten deu segurtasune, bai oinez doazenari edo kotxien doazenari. Bai, bueno, ja amaitzen gauz, faltie argizek eta detaile batzuk. El segundo proyecto es que el Bidegorri de entrada en la calle Iparraguirre vamos a trasladar al otro lado y van a quedar 2 carriles de rodadura para vehículos de 3 metros, el aparcamiento, y esa acera de 1,95 actual va a pasar a 3 metros y ahí va a ir el Bidegorri. Además, para tener seguridad, al pasar de una parte a la otra de la calle se va a colocar un semáforo nuevo sincronizado con el actual. Pavimentaremos toda esa calle y también las calles Enrique Amurrio y la calle Cortez Ubí aquí en Rentería. El presupuesto asciende a 181.725 euros. Bueno, da hirugarren proiektua da irisgarritasuna eta seguridadie. Entuz aktuazio batzuk, Urremendi kalien, Lurgorin, Rabajiek, Iparraguirre kalien, Beko Ibarran, gentiek paso zebratan da, bisibile dauna ukin, da ondo pasetako, eta bai oinez eta karrabakaz da badoaz, accesible izetako. Da gure dugu errei guztize lortu. Eta detaile batzuk bakarri falta duz, horian eurton amaitzeko ideareko. El cuarto proyecto es la inversión en infraestructuras deportivas en Urbieta. Una de las actuaciones que ya estamos haciendo es el derribo de las gradas, que nos pedían Ura y Costas. Estas gradas llevan más de 14 años. El presupuesto es de 38.478 euros. Hemos hecho las pistas de pádel, que están hechas, llevan tiempo. Ahí, en los frontones, los que dan a la zona norte, y esos frontones que no se utilizaban, con un presupuesto de 65.666,57 euros. También la cubierta de esos frontones, que es del año 1974, por tanto tiene 46 años, pues por seguridad y porque presenta algunas patologías de humedades y goteras, pues empezamos ya la próxima semana con un presupuesto de 159.077,71 euros. Y una actuación más es este campo de fútbol que tengo aquí a la espalda, que es el Lego Celaya, que tiene una serie de hundimientos y no se podía practicar el deporte cuando llueve mucho. Pues ya hemos conseguido los permisos, entonces lo que vamos a hacer es nivelar y hacer todo nuevo, con un presupuesto de 343.480 euros. Bueno, un quinto proyecto son los aseos en Santana, 52.395 euros. Es una zona con 600 aparcamientos para vehículos, el apeadero del tren, la gente que va de paseo, y hombre, consideramos que es conveniente tener esos baños y aseos públicos ahí.